¿Quién debe ser el entrenador de la selección boliviana de fútbol sub-23 para los Juegos Preolímpicos de Venezuela en el inicio del año 2024? De momento solamente tenemos dos opciones, ¿eh? La de Pablo Escobar, que actualmente es el director técnico que se encarga de todas las selecciones menores o inferiores de Bolivia, y el entrenador Antonio Carlos Sago, de la selección absoluta de Bolivia. Son esos dos directores técnicos que a esta altura, domingo 26 de noviembre, pintan para dirigir este preolímpico que, como dije en un anterior video, es muy, pero muy importante y se merece la responsabilidad correspondiente para afrontar este campeonato, teniendo en cuenta que a partir de este torneo pueden salir y pueden afirmarse nuevos futbolistas que en definitiva van a terminar coadyuvando a una reestructuración de la selección boliviana mayor. Por ende, por ende, es necesario ir conociendo, que de momento no se tiene específicamente y de forma oficial, quién va a dirigir el preolímpico. Si Carlos Sago se va a hacer cargo de esta selección sub-23, o en definitiva seguirá Pablo Escobar, o lo sacan a Pablo Escobar del cargo y traen a otro entrenador, teniendo en cuenta que, bueno, en Bolivia solamente tenemos un director técnico o un cuerpo técnico que se hace cargo de las selecciones menores, mientras tanto que en otro país, para cada sub-23, sub-20, sub-17, todas las categorías tienen un entrenador diferente, que obviamente trabajan de la mano y coordinadamente, pero en nuestro país no, tenemos cuerpo técnico divisiones menores, cuerpo técnico selección mayor, lo único. Y se tiene que trabajar bien. Para mi gusto, tiene que ser Carlos Sago quien se haga cargo de la selección boliviana de fútbol sub-23 para jugar el preolímpico del 2024 en Venezuela, que arranca entre el 19 y 20 de enero. Va a arrancar este campeonato sub-23, donde seguramente en este momento en Bolivia tenemos buenos jugadores para hacer una buena campaña, un buen torneo. Se puede competir con los jugadores sub-23 que hoy en día tenemos. Pero para que eso suceda necesitamos que el cuerpo técnico que se haga cargo esté a la altura de afrontar el preolímpico con el objetivo de esta categoría de clasificar a los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Pero también con el objetivo de dar rodaje y hacer que jugadores de la sub-23 de la selección boliviana se afiancen y puedan jugar en la selección mayor, puedan ser más tomados en cuenta en los equipos actuales en los que están, porque es una vitrina bastante, pero bastante interesante estos Juegos Preolímpicos que se va a tener para nuestro país, sobre todo. Para nuestro país, por sobre todas las cosas, por cómo estamos en este momento y toda la cuestión. En su momento, cuando llegó Carlos Sago a ser el director técnico de la selección mayor para afrontar las eliminatorias después la quinta y sexta fecha, y en ese mismo día de presentación de Carlos Sago se lo presentó al nuevo gerente deportivo de la Federación Boliviana de Fútbol, Julio César Valdivieso, quien dijo que tuvo charla con Carlos Sago y este le propuso o le expresó las ganas de inmiscuirse también en las selecciones menores, por lo que dijo que se iba a hacer un análisis del trabajo que hizo hasta ahora, o una evaluación, si se quiere, del trabajo que hizo hasta ahora el entrenador Pablo Escobar en las diferentes selecciones menores. Lo que en su momento puso en duda la continuidad del Pájaro Escobar al cargo de estas selecciones. Pero después, o por lo menos hasta ahora, después de haber jugado la quinta y sexta fecha de las eliminatorias, nadie salió a decir absolutamente nada sobre el trabajo en divisiones inferiores, que quiero pensar que sí se lo está haciendo, porque el discurso en la presentación
de Valdivieso sobre todo fue que se va a trabajar en divisiones inferiores. Y ya que están hablando tanto de ese, o que hablaron tanto de ese tema, el primer campeonato que deben tomarlo con mucha seriedad y mucho trabajo es el preolímpico que ya está a la vuelta de la esquina. Ya está a la vuelta de la esquina. Es conveniente que Carlos Sago se haga cargo de esta selección porque en definitiva tampoco durante este tiempo no va a tener ninguna especie de trabajo con la selección absoluta mayor. Por lo tanto, para mi gusto y seguramente para un gran porcentaje de la gente que va a ver este video, Carlos o Antonio Carlos Sago tiene que ser el entrenador de la selección boliviana de fútbol sub-23 para afrontar el preolímpico de esta categoría en Venezuela entre enero y febrero del año 2024. Pero ahora habrá que esperar lo que se decide desde la Federación Boliviana de Fútbol y lo que plantea en definitiva Julio César Valdivieso, quien va a ser el encargado de designar a Sago como principal entrenador de la sub-23 lo mantiene a Pablo Escobar y lo llevan a Sago para que esté metido dentro de la delegación, pero en definitiva quien va a tomar las decisiones siga siendo Pablo Escobar, o lo sacan a Pablo Escobar y meten a otro entrenador que se haga cargo de las selecciones menores en nuestro país. Todo ese tema es muy, por ahora, superficial lo que estoy charlando, porque es más una intuición propia respecto a este tema de la pregunta del quién va a ser el entrenador de la sub-23 y obviamente haciendo el análisis en base a lo que se dijo en el discurso de presentación, que obviamente es mucho aplauso, mucho positivismo en ese entonces. Pero créanme que a esta altura estamos para llegar a diciembre de 2023, ya es hora de que se diga algo con respecto a este preolímpico que se va a tener en el arranque del 2024. Además, hay otros temas que quiero que lo vayamos tocando porque teniendo en cuenta que es sub-23 y varios jugadores que ya juegan en la selección mayor absoluta de Bolivia, pueden jugar este preolímpico. Pero la pregunta surge a raíz de esto. ¿Es necesario llevarlos a estos jugadores que de cierta manera ya se han consolidado en primera? De hecho, sí. En primera, de hecho, sí. Pero ¿es necesario llevarlos a la sub-23 o es necesario dejarlos, no convocar a estos jugadores y llevar a otros chicos para ver qué onda y ojo que pueden salir mejores de lo que actualmente tenemos? Es otro temita que seguramente lo voy a tocar en otro video, en otra editorial, aquí en el canal de Perfil KG, porque es importante hacer hincapié en toda esta cuestión que de cierta manera tiene que empezar a hacer el cambio. Si tanto se habló de cambio en este último tiempo, cuando se lo trajo a Sago para DT de la Mayor, se lo llevó a Valdivieso para gerente deportivo de la Federación Boliviana de Fútbol y se tocó bastantes veces el tema de divisiones inferiores, trabajo en sub-23, que estamos contentos, que es el momento. Pero es ahora. No esperar a que llegue enero y recién designar, porque va a terminar el campeonato de la división profesional del fútbol boliviano y los jugadores seguramente se irán de vacaciones algunos, entre otras cuestiones más. Y que en definitiva ya no tendrán los entrenadores por ahí muchos partidos para seguir viendo a los jugadores que sí van a ser convocados a la sub-23. Comenten abajo, Sago o Pablo Escobar. De momento las opciones que se manejan para que dirijan a la sub-23 en el preolímpico de Venezuela 2024. Quería charlar este tema domingo, mediodía, quería charlar con ustedes este temita para compartir ideas. Si ustedes se dan cuenta, puse la cámara, grabé, corto grabación, lo subo a YouTube de esta
misma manera. Nos vemos en el próximo video.